chicos, ¿cómo están? Soy Profese. Bueno, vamos a resolver otro ejercicio de la asignatura de estabilidad 1 correspondiente a la unidad estática. Me piden la fuerza AB, me piden la fuerza AC, la fuerza CD, la fuerza CE y la fuerza del hombre. Y me dicen que el peso vale 600 kilogramos. Vamos a poner aquí como unidad de fuerza, vamos a poner 600 kilogramos fuerza. Así que nosotros necesitamos realizar en primera instancia el diagrama de cuerpo libre. Como nosotros necesitamos calcular la fuerza AB y la fuerza AC, voy a realizar solamente este trozo que está aquí como diagrama de cuerpo libre. Y sabiendo por ángulos internos y opuestos, en este caso van a ser ángulos que son alternos e internos, y me va a quedar 30, acá va a quedar 60, entonces mi diagrama de cuerpo libre va a ser el siguiente. Esto va a ser el P. Como el peso tira hacia abajo, las tensiones de dichas cuerdas para dejar este cuerpo en equilibrio tendrían que ser en este sentido. Entonces, esta sería mi fuerza AB y esto correspondería a mi fuerza AC. Acá es 30 y acá corresponde a 60 grados. Aquí es 45. Entonces, recordemos que las tres ecuaciones que rigen a cuerpos rígidos en equilibrio estático son las siguientes: sumatoria de fuerza en X igual a 0, sumatorias de fuerza en Y igual a 0, sumatoria de momento en un punto determinado igual a 0. Pongamos el punto A igual a 0. Entonces procedemos a hacer una de ellas, las dos primeras. Sumatoria de fuerzas a este punto que le denominamos nudo. A. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Si yo descompongo dicha fuerza, vamos a limpiar un poco esta parte. Si yo descompongo la fuerza, voy a tener una componente en X y una componente en Y. Acuérdense que esto es 45 grados. Entonces, veamos. Va en sentido a la izquierda, así que va a ser negativo por coseno de 45 grados. Ustedes, si quieren, pueden utilizar desde el eje positivo hasta aquí. Tendrían que hacer 180 menos 45. Yo, como es más fácil y práctico realizarlo de esta forma, hago colocando el signo ya. Y pongo, digamos, ángulos que pertenecen al primer cuadrante, que es mucho más sencillo a la hora de resolver. Más F, disculpen, acá puedo, en vez de poner FAX, vamos a poner FABX. FABX, que va a ser FAB por el coseno de 45, y FAC va a ser por el coseno de 60. Vamos a dejar una en función de la otra. Esto pasa al otro miembro sumando, va a quedar FAB por coseno de 45 dividido coseno de 60. Bien, ya tenemos una de las condiciones. La otra condición es la sumatoria
en I igual a 0. Vamos a ver, tenemos FAB por el seno de 45 más FAC por el seno de 60 grados menos, ya que el peso va en el sentido negativo, y esto va a ser igual a 0. Reemplazamos el FAC aquí. ¿Por qué? Porque tenemos una ecuación con dos incógnitas. Si reemplazamos una de ellas, aquí vamos a tener solamente una ecuación con una sola incógnita. A ver, coseno de 45 dividido coseno de 60 menos P. Bien, procedo a sumar, ya que mis variables van a ser FAB y FAB. Como tengo dos términos que son iguales, tengo que solamente sumar. Me queda 1,93 sumando estos dos términos de FAB menos el P, que es el peso de la caja. FAB, esto está restando, pasa para el otro miembro sumando, esto está multiplicando, pasa para el otro miembro dividiendo. 600 kilogramos fuerza sobre 9,93. 600 dividido 1,93, perdón. 310,88 kilogramos fuerza. Este es el FAB. Para encontrar el FAC, solamente reemplazo en esta ecuación. Vamos a reescribirlo. FAB vale 310,88 kilogramos fuerza por el coseno de 45 dividido el coseno de 60 grados. $439,65 kilogramos fuerza. Bueno, acá obtuvimos recién las primeras dos incógnitas. Bueno, nos están pidiendo el FCE y el FCD. Lo vamos a resolver a continuación. Bueno, la segunda parte nos falta calcular la fuerza CE y la fuerza CD. Ya tenemos, digamos, los datos que encontramos en este nudo, que es el A. Vamos a pasar al nudo C. Como vemos, esto va a tener esta dirección. Si nosotros llegamos a cortar dicho tramo que está de AC, supongamos que cortamos el AC, sabemos que en un pedacito va a ir con la fuerza FAC en este sentido. Pero si llegamos a cortar dicha cuerdita, como esto tiene que estar en equilibrio, tiene que haber una fuerza de igual magnitud pero sentido contrario. Entonces esto va a ser FAC y esto va a ser FCA. Bien, entonces está viendo en sentido contrario.
Así que ahora nosotros estamos analizando este sector, que es el punto C, que sería el nodo. Acá vamos a tener la fuerza FCA. Entonces, vamos a tener la horizontal, que es la CE, y esta con una cierta inclinación. Ahora, nosotros tenemos que darle una dirección. Yo le voy a dar de una forma tal de que podamos resolver. Le voy a enseñar un truco aquí. Nosotros descomponemos la fuerza que conocemos en Y y en X. Acuérdense que esto es eje Y, esto es eje X. Seguimos trabajando con diagrama de cuerpo libre. Podemos ver que la horizontal no me está diciendo nada, o sea, no me está dando una componente en el Y. Si esta barra o esta cuerda, este pedazo de cuerda CD me está dando, me tengo que tener una dirección obviamente. Y la estoy teniendo con 45 grados con respecto a la horizontal por debajo. Pero tengo que tener un sentido. Vemos que la componente FCI va hacia abajo. Así que la componente, para que este sistema se encuentre en equilibrio, tendría que ir hacia arriba. Sería F de C. Así que su contraparte, como esto tiene una inclinación en este sentido, directar esta componente, va a ser así. Y esta va a ser la fuerza FCD y esta es la fuerza FDC, por decir. Y su otra componente FDCX. Ahora, observemos, tenemos dos fuerzas hacia la izquierda. Así que el pedacito de cuerda del CDCE tiene que ir en sentido contrario para que este sistema se equilibre. Y es así la manera óptima de poder obtener las direcciones de dichas fuerzas. Así que ahora solamente procedemos a utilizar estas tres ecuaciones, o bien una sola, o bien dos. Bien, se tienen que respetar esas tres para que el sistema cuerpo rígido se encuentre en equilibrio. Entonces va a ser sumatoria, y ahora tengo que observar cuál es la que tengo menos cantidad de incógnitas. En este caso, a este valor lo conozco y a este no. Entonces vamos a hacer sumatoria de fuerza en Y. Obviamente va a ser FCI, la componente, más menos, que viene hacia abajo, FCA y igual a 0. Bueno, ahora cuestión. Por ejemplo, aquí tenemos 30 grados. Acá tenemos 45, sabiendo de ángulos alternos internos. Esto va a ser 45. Yo utilizo siempre ángulos que están por debajo de los 90 grados, es decir, que están en el primer cuadrante, ya que le asigno el signo aquí. Si no, tendría que utilizar el ángulo completo que van haciendo desde el eje positivo. A mi parecer es mucho más fácil hacerlo de esta forma. Entonces acá vamos a tener F de CI 0. Para sacar esta componente, teniendo en consideración este ángulo de 45 grados, tiene que ser el cateto opuesto con respecto a los 45. Entonces va a ser seno de 45 menos el FCA para sacar esta componente con respecto a los 30 grados, tiene que ser el ángulo, o en este caso el cateto adyacente con respecto a ese ángulo. Eso va a ser coseno de 30 grados igual a 0. De aquí vamos a despejar, como nosotros conocemos el FA, vamos a despejar FD, pasa para el otro miembro sumando, y lo que está multiplicando pasa dividiendo.
reemplazamos el valor FCA, corresponde al mismo valor numérico. Bien, obtuvimos el CD. Ahora solamente nos queda calcular el FCE. Obtuvimos el FDC, perdón. ¿Cómo hacemos aquí? Sumatoria de fuerza en X igual a 0. Vemos que tienen dirección izquierda, así que son negativas. Las dos. Es coseno de 45 menos FCA por seno de 30 grados más FCE. Entonces el valor de FCE, todo lo que está restando pasa para el otro miembro sumando. Así que ...537,66 kilogramos fuerza por el coseno de 45 más FCA, que lo obtuvimos, que es 439,65 kilogramos por el seno de 30 grados. Esto me va a dar el valor de FCE. Está 600 kilogramos fuerza. Y este valor numérico fue de 537. Bueno, ¿qué más me piden? Me piden la fuerza del hombre. Si bien acá tenemos una polea fija, lo único que hace esta polea con respecto a la fuerza que encontramos A, B, es direccionar nada más. Entonces vamos a tener esta fuerza que está ejerciendo esta persona hacia abajo, va a ser la misma que FAB. Bueno, con esto quedaría concluido este ejercicio en particular. Si nos pedirían, por ejemplo, las reacciones que tienen que haber acá en este punto y en este punto, justamente serían la correspondencia acá de cortar. O sea, si esto va hacia arriba, este sentido iría hacia abajo, porque tendríamos que equilibrar las fuerzas internas. Lo mismo pasaría aquí, el sentido que elegimos este. Si cortamos, esta sería mi reacción, la parte de allí. Bueno, espero que les haya servido este video. No se olviden de suscribirse y seguir el canal. Muchas gracias.